¿Qué es lo que sucedió después del chasquido que nos hace preguntarnos si los Avengers son realmente los héroes de esta historia? ¿Deberíamos dejar en paz el daño que causó Thanos? Comencemos por el principio, justo después de que Hulk chasqueó los dedos, porque ahora puedo decirles que lo que Cap experimentó fue muy diferente al resto del mundo. En el episodio 4 de WandaVision conocemos a la agente de SWORD, Monica Rambeau, cuando despierta de lo que parece ser un sueño. Sin embargo, nos damos cuenta que es su regreso debido al blip. Solo segundos después escuchamos lo que parecen ser gritos. Mientras ella empieza a investigar, somos testigos del caos puro, ya que un hospital totalmente lleno ahora se ocupa de antiguos pacientes que regresan a la vida. El personal del hospital se apresura a tratar de contener la situación, los miembros del personal con problemas solo se preocupan por llamar a sus seres queridos, y esto es solo parte del problema. Un concepto clave de lo que se llama el blip es que todos los que fueron desvanecidos regresaron exactamente al lugar que dejaron. Entonces, si este pasillo es una locura, imagínate cómo está el resto del hospital. En la escena, vemos a uno de los desaparecidos aparecer en la camilla donde probablemente lo llevaban hacia una ambulancia. Ahora, esa camilla está llena y es probable que este individuo tenga las mismas lesiones que tenía originalmente, y quien quiera que venga, bueno, suerte para la próxima. Podemos especular que sucedió algo similar en la sala de operaciones, en la sala de emergencias, etc. Existe una falta inherente de recursos tanto en equipos como en personal. Además, esto no solo se está llevando a cabo en este hospital, sino en todo el mundo. Inmediatamente después de ver esta escena, solo podía imaginarme que las aerolíneas que estaban llenas ahora tienen el doble de personas a bordo y necesitan hacer aterrizajes de emergencia. ¿Y si el avión volaba internacionalmente y estaba en medio del Pacífico? O como algunos han especulado, ¿reapareció no en el avión sino en el cielo? En las calles y carreteras es probable que hayan chocado varios autos en todo el país, ya que las personas regresaron por sorpresa como conductor inesperado. O lamentablemente atropelló a un peatón inesperado que regresó al paso de peatones en el que lo desvanecieron. Podríamos dar muchos ejemplos de dónde regresaron las personas y los problemas que causaron, pero todo se reduce a que cuando las personas regresen es probable que muchas resulten heridas o sufran más. Con los hospitales saturados y los servicios de emergencia dispersos, la ayuda no estaba ahí para un evento de extinción masiva. Y no se detiene ahí. Las familias que lidiaron con la pérdida de un ser querido ahora lo tienen de regreso en su vida. Suena bien hasta que consideras que probablemente ya lo superaron, si sabes a lo que me refiero. Tener esa conversación incómoda con tu hijo que ahora es 5 años mayor. Luego está la gente esperando y rezando para que el ser querido regresara solo para descubrir que perdieron la vida en el proceso de reversión. No solo tuvieron que hacerle su funeral y despedirse una vez, tendrían que hacerlo todo de nuevo. Todo esto es solo en la Tierra. También debemos considerar los efectos del primer día del blip en el universo, que sería similar a lo que hemos mencionado hasta ahora. Es probable que las cosas sean aún peores en los planetas que son menos afortunados que la Tierra, y desafortunadamente esto solo es el comienzo de sus preocupaciones. Después del chasquido inicial, el universo enfrentó muchos problemas que hasta el día de hoy no se han resuelto. Con todos ahora vivitos y coleando, las cosas empeorarían, ya que el mundo no estaba listo para la capacidad total. Apenas fue estable estando a la mitad. Comencemos pasando del día 0 de todos a la semana 1 y posiblemente con lo que el mundo se enfrentará en los próximos años. Cuando Thanos hizo lo que hizo, por supuesto, el mundo cayó en un estado de luto, dolor e inestabilidad. Las naciones que alguna vez fueron fuertes como Wakanda, por ejemplo, se quedaron sin líderes y tuvieron que reconstruirse desde cero. Los bancos habrían cerrado debido a préstamos e hipotecas incumplidas y la economía habría caído en la peor depresión antes vista. Hay una variación de la teoría en donde los humanos y los animales fueron desvanecidos. En esta teoría vamos a decir que habría una escasez de alimentos inicial para aquellos que se quedaron después del problema original. Los gobiernos mundiales quedaron destrozados y en el momento de la batalla final todavía enfrentaban una anarquía total. El mundo estaba en ruinas, pero estaba haciendo lo mejor que podía para construir algún tipo de sistema para los que quedaban. Luego, los desaparecidos regresaron en un momento que realmente no tenía lugar para ellos. Empecemos por la vivienda. Una realidad que tendrían que afrontar muchos de los desaparecidos es la pérdida de sus hogares. Después de 5 años sin pagar, los bancos hipotecarían las casas abandonadas, y lo mismo sería para aquellos que vivían en un departamento, que ahora le pertenece a otros inquilinos. En el momento de Spider-Man lejos de casa, que se establece meses después de Endgame, hay programas locales para comenzar el proceso de reubicación. En primer lugar, esto es meses después del incidente, y en segundo lugar, esto es en Nueva York. Si la población del UCM antes del chasquido estaba cerca de la vida real, eso significa que solo en Nueva York 9 millones de personas, o sea la mitad de la población actual, desaparecieron y luego regresaron.
Muchos de ellos, a menos que pudieran localizar a sus familiares o amigos, se quedarían sin hogar y lidiarían con el aumento de la delincuencia. Luego, hablemos sobre el suministro de alimentos y el suministro en general. Una consecuencia del problema inicial sería el cierre de las empresas, la falta de agricultura y la falta de comercio a medida que las naciones reorientan sus esfuerzos en el ámbito interno. Al igual que el hospital, el mundo no tendría los recursos para apoyar a los desaparecidos ni a los que sobrevivieron al chasquido inicial. Esto sería un problema en las naciones pobres que no han recibido apoyo de su gobierno fallido. Por último, hablemos del mercado laboral. A diferencia de Monica Rambeau, que trabajaba para Sword y tenía un trabajo esperándola cada vez que regresaba, esto es poco probable para la población en general. Como mencionamos antes, muchas de las tiendas familiares probablemente habrían cerrado debido a la falta de negocios y de fondos. Lo mismo podría decirse de algunas empresas como Walmart. Incluso si las empresas permanecieron abiertas, han pasado 5 años. Alguien más ha tomado su trabajo y se ha adaptado con la economía actual. No veo un aumento en el empleo a corto plazo simplemente porque los fondos para pagar a estas personas no estarían ahí. Lo que mencionamos hasta ahora es solo una porción del pastel que son todos los problemas que enfrenta el mundo ahora. Ni siquiera quiero meterme en el lado político de las cosas como la representación, retener elecciones para aquellos que estaban anteriormente en el cargo, etc. Suena desordenado. De solo pensarlo me dan ganas de vomitar. Pero como puedes ver, traer de regreso aproximadamente a 3.500 millones de personas a la vez no era la respuesta, ya que interrumpe el ya desafiante proceso de superar el chasquido inicial. Además, lo peor aún está por llegar. En algún momento en el futuro, el universo se asentará. Los sistemas se reconstruirán para apoyar a los ciudadanos del mundo y el problema será cosa del pasado. Desde esa perspectiva podríamos celebrar, ¿no? A pesar de los desafíos iniciales, los Avengers son los héroes que salvaron el día y ahora el mundo finalmente puede seguir adelante. Sin embargo, tenemos que preguntar, aunque el mundo ahora puede sostener a la población actual, ¿cuánto tiempo puede hacerlo? ¿Fue correcta la ideología de Thanos? Desde la perspectiva de Thanos es simple. Él mismo dice, This universe is finite, its resources finite. If life is left unchecked, life will cease to exist. Además, no es como si Thanos estuviera hablando con su trasero cuando dice esto. Ha visto los efectos de primera mano con la destrucción de Titán. Thanos también ha visto los efectos de acabar con la mitad de una civilización. Cuando Thanos aterrizó en el mundo natal de Gamora, Senhuveri, la gente luchaba por sobrevivir. Los niños se morían de hambre y como iba la cosa, se enfrentaban a la extinción. Sin embargo, mira el planeta ahora. Nadie tiene que preocuparse por comer y el planeta está prosperando. Podemos estimar que han pasado entre 20 y 30 años desde que Thanos equilibró el planeta, por lo que la pregunta que debemos hacernos es si los Avengers hubieran dejado que las cosas se asentaran, ¿se beneficiaría la Tierra finalmente? La sobrepoblación es un problema mundialmente grave, ya que entre más personas, menos recursos. Mientras Thanos predica que él es inevitable, también lo será el día en que esos recursos se agoten y como en Wall-E tengamos que salir de nuestro planeta. Sin embargo, ¿reducir a la mitad la población detiene el futuro próximo o solo nos da más tiempo? Un contraargumento que han presentado muchos teóricos es que Thanos estaba equivocado porque no importa lo que haga, la población aumentaría nuevamente y alcanzaría los niveles que tenía antes del chasquido. Estoy de acuerdo con esto, pero no significa que Thanos no haya sido 100% incorrecto en su razonamiento. En lugar de centrarse en la población, Thanos debería haber pensado en el consumo excesivo y la contaminación. Si usamos el estado de la Tierra hoy, nadie habla de la reducción en la tasa de nacimiento. Eso sería aterrador. En lo que se centran los funcionarios es en cómo se utilizan los recursos y qué se puede hacer para regular los niveles de contaminación. Sin embargo, como muchos han dicho, el tiempo se nos acaba, lo que se vincula con Thanos. Aunque malvado, lo que hizo Thanos fue reiniciar el universo, una oportunidad para reestructurar sistemas que podrían manejar mejor a una gran población y un poco de tiempo extra para resolver con la mitad de su gente. En un mundo de caos, este fue el momento en que los líderes mundiales restantes podrían unirse y tratar de encontrar una solución al problema, encontrar algún tipo de estabilidad y luego trabajar para responder la pregunta: ¿cómo mantenemos el progreso que hemos logrado a medida que la población crece en lugar de tratar de averiguarlo cuando es casi demasiado tarde? Debido a los Avengers, esto ya no es una opción y ahora el mundo enfrenta el problema antes mencionado. Los recursos actuales del planeta probablemente sean solo suficientes para mantener a la mitad de la población. Hasta que se pueda resolver ese problema, eso significa una tasa de consumo más rápida, una tasa de contaminación más alta y el tiempo para que salgamos del planeta se ha acelerado significativamente. Lástima que este video no fue sobre el próximo Avenger que pronto se unirá al equipo o lo que el villano está tramando en las sombras. Sin embargo, esta es la realidad a la que se enfrenta la gente común. Realidad que han tenido que enfrentar después de que los Avengers aparecieron para salvar el día, entre comillas.
Esta vez, en lugar de destruir una ciudad, acabaron con el fin del mundo. ¿Tú o alguien fue afectado por el problema? Quizás estás sin trabajo, lidiando con la escasez de recursos en tu pequeña ciudad o el colapso económico. Llámanos al 1-800-YA-REGRESÉ y te ayudaremos a limpiar el polvo que dejaron los Avengers.